Rey, al Rey, al Rey, al Rey. Gloria al nombre del Señor. Dios me los bendiga. Dios me recuerde, mis queridos hermanos, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Soy su hermano en Cristo, Esteban Cepeda, un hermano igual que usted, porque aquí el grande es Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos a este primer día de la Semana Santa, hoy Domingo de Ramos, para la gloria y honra del Señor. El tema de hoy es la entrada triunfal del Rey de la Gloria. Amén. Así que vamos a estar estudiando, estudiando como tal no, vamos a estar reflexionando acerca del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 al verso 19, amén. Pero antes vamos a entrar en un tiempo de oración para iniciar este día, amén. Así que yo te invito a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Amantísimo Padre Celestial, que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu nombre. Tuya es la gloria y tuya es la honra por los siglos de los siglos. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Haz nuestros corazones, Señor, que sean sensibles a tu presencia. Padre, en esta tarde, Señor, te pido que seas tú tomando el control de esta transmisión, Señor, de este video. Bendice grandemente a las personas que se están conectando y las que se van a conectar más adelante, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciéndoles cada día, Señor, y de gran manera, Señor. Declaro sobre ellos, Señor, bendiciones hasta que sobreabunde. Padre, te pido que pases por mis labios, carbones encendidos. Yo no te pido que me quites, Señor, sino que me utilices grandemente para tu gloria y para tu honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, abre nuestros sentidos espirituales, Señor, que mis hermanos y yo podamos entender tu palabra, Señor, porque tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Así que vamos a leer el texto base y después nos vamos a un tiempo de adoración y regresamos con la palabra. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 al verso 19. Yo leo a favor de usted no se preocupe. Si tiene su Biblia, lee conmigo, si no, no se preocupe. Amén. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Amén. Usted se pudo dar de cuenta en pantalla, usted pudo leer acompañado conmigo porque le salió el versículo en pantalla. Amén. Así que vamos a un tiempo de adoración y ya regresamos con el cuerpo del mensaje. Bendiciones. Siempre quiero su unidad, la atmósfera que obedecerá, la atmósfera que obedecerá ante tu entrada triunfal. Siempre quiero su unidad, la atmósfera que obedecerá, la atmósfera que obedecerá. Entra Rey de gloria, ven, entra Rey de gloria, ven. Entra Rey de gloria, ven, 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 entra Rey de gloria, entra Rey de gloria, ven, 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 entra Rey de gloria, ven,
cielo y tierra se unirán, la atmósfera te obedecerá. Diga Rey. La atmósfera te obedecerá al Rey, al Rey. Y mamá, Hosana al Rey, al Rey, al Rey. Hosana al Rey, al Rey, al Rey. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Al Rey, Rey de gloria. Al Rey, Rey de gloria. Hosana al Rey. Y como Mamarramasea. Oh, tú eres digno de ser exaltado. Hosana, Rey. Te adoramos. Gloria al nombre del Señor, sean todos nuevamente bienvenidos. Ya pasamos una hermosa adoración que se llama Entrada Triunfal, que es el tema principal del día de hoy. El tema, el título de este mensaje es La entrada triunfal del Rey de la Gloria. Bueno, acabamos de leer, antes de ir a una pausa para la adoración, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 al verso 19, pero vamos nuevamente a leer. De pronto hay personas que se conectaron a este tiempo y no saben cuál es el texto base. Amén. Entonces leo a favor de ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 al verso 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas cerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Amén, bendito el nombre del Señor. Como les decía al comienzo, estamos hoy celebrando Domingo de Ramos, y un día que marca el comienzo de la Semana Santa para muchos, no solamente para los católicos, sino también para nosotros los cristianos, puesto que, los cristianos no celebramos Semana Santa porque Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida santa, una vida consagrada. Amén. Acuérdense que Jesús en una ocasión dijo: sed imitadores de mí como yo soy del Padre. Amén. Entonces, en este día recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y tal como lo describe aquí en el Evangelio de Juan. Amén. En este pasaje vemos cómo Jesús, el Rey de Gloria, entra a la ciudad de Jerusalén rodeado de multitudes que lo aclamaban. El texto bíblico dice que había gente que estaba presente el día que él resucitó a Lázaro, bendito el nombre del Señor, y hubieron muchos testigos más. Y quiero que ustedes presten mucha atención porque, porque desde hoy parte toda la historia de la pasión, muerte y crucifixión de Jesucristo. Amén. Entonces, leemos que en el pasaje de Juan entró en Jerusalén montado un asno, y tal como lo decía en la profecía en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá sobre ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Ahora, en el contexto histórico, Zacarías escribió este pasaje después del exilio babilónico. Recuerden de que
Zacarías era uno de los libros de los profetas menores. Amén. Recuerde que después de Zacarías viene Malaquías, y entre Malaquías y Mateo hubo un lapso de tiempo que se le reconoce como el tiempo de silencio, donde no hubo un profeta digno en la tierra en el que Dios hablara a Israel o al pueblo en su defecto. Entonces, cuando el pueblo estaba restaurando el templo de Jerusalén, que fue el tiempo después del exilio babilónico, está en el contexto del profeta Zacarías. Así que Zacarías se refiere a la futura restauración de Jerusalén y la venida del Mesías. Recuerden que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla acerca de Jesucristo. Amén. Entonces, este versículo de Juan, comparado con el de Zacarías, es un pasaje profético que describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ahora, primer punto, y surge la pregunta: ¿qué significado tienen las ramas de palmera que tomaron el pueblo para recibir a Jesús? Y tienen varios significados. Por ejemplo, la multitud lo aclamó como el rey de Israel, gritando Hosana y esparciendo ramas de palmera en el camino. Si usted se ha visto en algún momento la pasión de Cristo, ya sea de cualquier actor, no específicamente tiene que ser uno, pero sí la pasión de Cristo, usted se va a dar cuenta cómo caracterizaron la entrada triunfal de Jesús. O sea, váyase a ese contexto, la entrada, cómo fue. Amén. Las ramas de palmera que la multitud tomó para recibir a Jesús tienen un significado. Primero, paz y victoria. En la cultura judía, hermano, la palmera era un símbolo de paz. O sea que cualquier persona que tomara unas palmeras, unas ramas de palmera, y las batían a una persona, significaba paz y victoria. Segundo, significa fidelidad y lealtad. Y también tiene ese significado las ramas de palmera. Así que el pueblo, al tomar las ramas de palmera y batirlas y descenderlas ante Jesús, estaban dando el significado de que eran fieles y leales a Jesucristo, aparte de la paz y la victoria que ellos mismos reconocían. Y tercero, significa la celebración y la alegría entre la cultura judía. Ahora, la multitud que tomó ramas de palmera estaban celebrando la llegada de Jesús y su entrada triunfal en Jerusalén, bajo la paz y la victoria que Jesús se merecía. Ahora, tenemos unas referencias bíblicas referentes a las palmeras. En Levítico capítulo 23, versículo 40, dice que en este pasaje se instruye a los israelitas a tomar ramas de palmera y otras plantas durante la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer en Levítico capítulo 23, versículo 40. Y leo a favor de ustedes. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Amén. Y también vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, ahí donde estábamos leyendo, versículo 13, dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces aquí se describen que tomaron las ramas y las batieron delante de Jesús. Ahora, usted se preguntará, bueno, ya usted ha repetido varias veces la frase Hosana, ¿qué significa? Y la palabra Hosana proviene del hebreo Hosiana, que significa salva ahora o ayuda ahora. Amén. Ahora, el significado original era un grito de petición, de ayuda o salvación. Amén, que era dirigido a Dios. O sea, vemos que pasó mucho tiempo, o sea, desde que Jesús nació hasta la entrada triunfal, no había un versículo que hablara acerca de la palabra Hosana. Pero aquí en Juan capítulo 12 se habló por primera vez de la palabra Hosana, o se pronunció. Amén. Ahora, en el contexto de la entrada triunfal de Jesús, la multitud estaba dirigiendo este grito a Jesús, reconociéndolo como el Mesías, su Señor y Salvador. Amén. Ya ves que todo lo que pasó a Jesús durante su ministerio, lo más mínimo tiene un significado. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el significado en el contexto de la entrada triunfal, ¿qué significa la palabra Hosana? Y
La palabra Osana tiene un significado más profundo y la multitud estaba reconociendo a Jesús como el rey de Israel, el Mesías que había venido a salvar a su pueblo. Amén. Acuérdense que Jesús dijo en una ocasión que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Así que al gritar Hosana, la multitud estaba expresando su alegría y su adoración por Jesús. Amén. Ahora tenemos unas referencias bíblicas y leemos en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 versículo 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y fíjense que hay una adoración que se llama Hosana de las alturas, que es una adoración muy hermosa, que si usted verdaderamente quiere sentir alegría, paz, sentirse victorioso, le recomiendo que escuche esa canción, porque es una canción muy profética en el sentido de exaltar el nombre del Señor. Amén. Entonces leemos en Marcos capítulo 11, versículo 9 y verso 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y pues ya leímos en Juan capítulo 12, versículo 13, que es el texto base. Ahora, tercer punto. ¿Qué significa la entrada triunfal de Jesús para nosotros hoy en día? Y quiero que presten mucha atención porque, como todo, tiene su significado, tiene un punto de vista claro. Ahora, quiero aclarar que esta reflexión es mi punto de vista. Puede que yo esté mal, puede que yo esté en lo correcto, pero hay que tener en cuenta algo, y es que Dios habla de mil maneras, miles y miles de maneras. No solamente habla por mí en ese sentido. La palabra Hosana, el significado de la rama de palmera, puede tener otro significado para ti, porque Dios te lo mostró, te lo reveló de una manera diferente a la que me la está revelando a mí. Amén. Entonces siempre, como siempre les decía, siempre pidan a Dios la revelación de la palabra, sin menoscabar la Biblia, porque la Biblia hay que respetarla. Siempre les decía, la Biblia se respeta. En el sentido en que yo lo dije fue que las migajas que yo les doy, porque yo estudio la Biblia, yo hago, siempre busco los significados de cada cosa, se los comparto. Perdón, y siempre trato de compartirles lo mejor y le explico lo que más que pueda, pero usted tiene que hacer también su trabajo, tiene que leer la Biblia, tiene que investigar más la palabra de Dios, tiene que ver cuál es el significado, el contexto histórico, el panorama histórico, todo tiene que usted investigarlo para que Dios le muestre más a fondo de lo que ya yo le he dado. Amén. Entonces, ¿qué significa la entrada triunfal de Jesús para nosotros hoy en día? Esa es una pregunta que todos nosotros nos preguntamos algún día de nuestra vida. ¿Qué significa esa entrada triunfal de Jesús para nosotros? Y tiene muchos significados, pero quise sacar como que lo más importante o lo más relevante. Bendito el nombre del Señor. La respuesta es que Jesús vino como un rey humilde. Recuerde que dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, porque el pueblo judío sí esperaba un rey, pero cuando a ti te hablan de rey, nace un ejemplo, en una cuna de oro, rodeado de utensilios de mucho valor, oro, diamantes, piedras preciosas, el río Nilo pasando por alrededor tuyo. ¿Y Jesús dónde nació? En un pesebre, en un establo donde comían animales, donde vivían animales. Entonces Jesús en ese contexto vino como un rey humilde. Entonces el pueblo judío no lo aceptó, fue por eso, porque fue humilde y ellos necesitaban era un rey. Y como Jesús decía, yo soy el rey de los judíos, pero no se demostraba como tal porque no tenía corona. Bendito el nombre del Señor. Su linaje, para ellos decían de que era mentira, que él había nacido de David, que él venía del linaje de David. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús vino como rey humilde, que se identificó con la gente
común. O sea, Jesús no vino, comenzó su ministerio y Jesús enseguida se metió al palacio a comer con el rey Herodes o con el hijo, bendito el nombre del Señor, y no fue ante los principales del reino. No fue nada. Jesús fue hijo de un carpintero. Y en la historia de la Biblia, desde que él inició su ministerio, ¿qué no le decía? ¿Este no es Jesús, el hijo del carpintero? Bendito el nombre del Señor. Entonces vino a servir y no a ser servido, porque la gente cree, bueno, uno es cristiano y uno tiene que llegar a la casa de fulano y lo tiene que servir a uno. No, hermano, uno no vino para ser servido, sino uno vino para servir. Yo llego a una casa como invitado, yo me ofrezco a hacer las cosas. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hay gente que exagera en el versículo, porque entonces lo cogen, lo toman a uno, y comienzan le dan 3 vueltas y todo lo quiere hacer uno. O sea, todo le toca hacer a uno. No, hermano, hay que saber llevar las cosas. Sí, está bien, uno tiene que servir, bendito el nombre del Señor, y hacerlo de corazón. Eso ténganlo muy en claro. Entonces, y al entrar en Jerusalén de esta manera, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías que ya yo les había mencionado. Bendito el nombre del Señor. Ahora, aquí hay unas posibles interpretaciones. La primera es el reconocimiento de la autoridad de Jesús. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un recordatorio de su autoridad y poder como el Hijo de Dios. Recuerden que toda la potestad le fue dada a Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Cuando antes se arrepentía o se decía una cosa en el nombre de Dios, en el Nuevo Testamento, cuando Dios le da la autoridad a Jesús, bendito el nombre del Señor, ya la autoridad no era solamente de Dios, sino que ya era de Jesús. Entonces, cuando usted está en un lugar y usted está orando, usted necesita pedirle algo a Dios, usted se lo tiene que pedir en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, la segunda, celebración de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. La entrada triunfal de Jesús es también un recordatorio de su victoria sobre el pecado y la muerte. Para nosotros, esto significa celebrar la victoria de Jesús sobre nuestros pecados y nuestra muerte espiritual, y vivir la libertad y la esperanza que nos da de su resurrección. Recuerden que cuando Jesús estuvo en la cruz de Calvario, Jesús murió. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, Jesús murió, pero dice que al tercer día Jesús resucitó. Y es ahí donde se cumple lo que dijo Pablo en 1 Corintios, que dice: muerte, yo soy tu muerte. ¿Dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Porque ahí estaba declarando la celebración que Jesús fue victorioso en la muerte. Jesús se levantó de entre los muertos. Le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Y en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Amén. Bendito el nombre del Señor. El cuarto es el llamado a la humildad y el servicio. Miren, para nosotros esto significa imitar la humildad y el servicio de Jesús, buscando servir a los demás y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Qué pasa? Que la gente cree que porque uno es cristiano, uno tiene el deber de servir. No, hermano, muchas veces no va a ser así. O sea, no siempre el pastor va a servir, no siempre el evangelista va a servir. ¿En qué sentido? Que van a haber momentos en que tú vas a necesitar la ayuda de un ministro de parte de Dios, pero simplemente Dios no va a querer que ese ministro te ayude o este ministro te ayude, porque muchas veces queremos poner toda nuestra responsabilidad, todas nuestras cargas al pastor. No, es todo lo contrario. Esas cargas y todo eso, esas preocupaciones son de nosotros. Pero Jesús dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Amén. Entonces, esas cargas, esas preocupaciones, esas angustias, hay que llevárselas a Jesús, para que nuestra carga sea ligera. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y el cuarto es la prefiguración de la segunda venida de Jesús. La entrada triunfal de Jesús también es representada como una prefiguración de su segunda venida en gloria. Para nosotros esto significa estar preparados, escucha bien, estar preparados para la segunda venida de Jesús.
viviendo en expectativa y esperanza y buscando ser fieles a su llamado en nuestra vida. Fíjense que en este tiempo hay un espíritu de confusión que dice que Jesús ya no va a venir, que las trompetas ya no van a sonar, que Dios no viene a buscar a su pueblo. Hermano, si la Biblia dice que la trompeta sonará, la trompeta va a sonar. Si la Biblia dice que Jesús vendrá en las nubes y primero se levantarán los muertos en Cristo, luego los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados con ellos, eso va a suceder, hermano, y será el fin. Dice este evangelio, dice la Biblia, que será predicado hasta lo último de la tierra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si la Biblia lo dice, así va a ser. Que no va a ser hoy, que no va a ser mañana, uno no sabe. Sí, yo estaba escuchando en estos días, como tuvo el accidente en una discoteca en República Dominicana, hubieron muchos heridos y muchos muertos también. Un podcast que estaba haciendo la pastora Yesenia con el cantante Barack, estaban como en un tiempo de clamor por República Dominicana, y ella dijo algo que me quedó sonando. Yo dije, tiene razón, porque ella decía lo siguiente: si nosotros tenemos este reloj y usted se imagina que este reloj marcara las horas, los segundos, los días que nos quedan a nosotros de vida, ella decía, ninguno que estuviera en la discoteca hubiese ido ese día, porque todos marcarían, te quedan 13 minutos de vida y tú estás dentro de una discoteca. Entonces, si a nosotros este reloj, un ejemplo, nos marcara la cantidad de horas, de segundos, de como usted quiera llamarlo, la cantidad de tiempo de vida que nos quedara, usted se daría de cuenta, bendito el nombre del Señor, que usted no le queda casi de vida. No, a mí me quedan 3 meses, a mí me queda un año, a mí me queda un minuto, bendito el nombre del Señor. Pero ¿por qué Dios no lo hace? Porque mientras que haya vida, hay esperanza. Bueno, yo no sé si eso lo dice la Biblia o es un dicho, pero traigámoslo a este contexto, al contexto bíblico. Mientras usted esté respirando, mientras Dios lo tenga con salud, usted esté viviendo, hay esperanza de que usted llegue a los caminos del Señor. Hay esperanza que usted vaya a una iglesia y se convierta, acepte a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Ahora, el cuarto punto, la pregunta: ¿por qué estas cosas sus discípulos no las entendieron? Recuerden que al comienzo dice que los discípulos no entendían por qué hacían estas cosas, porque él entró en un asno y la gente comenzó a batir las ramas de las palmeras y a orarle, decirle hosana en las alturas. Dice que en el versículo 16 se describe cómo los discípulos de Jesús no entendieron completamente el significado de la entrada triunfal. Y miren, hay 2 puntos clave: la falta de comprensión de los discípulos y el recuerdo de las Escrituras. ¿Qué pasa cuando nosotros no recordamos las Escrituras? Jesús dice que estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches en el desierto. O sea, Jesús no tomó agua, Jesús no comió y Jesús no hizo nada referente a comer alimentos. Dice que el enemigo se le apareció y le tentó. Dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate desde el pináculo del templo, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero lo que a mí me gusta de ese pasaje, usted lo puede leer en Mateo capítulo 4, creo, que Jesús le respondió, le dijo: solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito el nombre del Señor. Me gusta porque el enemigo también se sabe la palabra de Dios. Así que por eso que usted ve a muchos falsos maestros, a muchos falsos profetas, a muchos falsos pastores y apóstoles que predican la palabra. Porque el enemigo también se la sabe, porque el enemigo se la recitó a Jesús. Y muchos años antes ya se la había recitado a Job, cuando le dijo a Dios, cuando se presentaron todos los hijos de Dios delante de la presencia, dijo: pero quítale todo lo que él tiene para ver cómo reniega delante de ti. Amén. Entonces, la falta de comprensión de los discípulos
era porque estaban emocionados por la entrada triunfal de Jesús. Ese era el motivo porque ellos no entendían. Pero no comprendían completamente el significado de este evento en el contexto de la obra de Jesús. Y eso es lo que era importante. Ahora, no entendían que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén era un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y que marcaba el comienzo del fin de la era del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Jesús vino a cumplir la ley, y la ley llegó hasta Jesús. Ahora, cualquier persona que le diga, no, que nosotros estamos bajo la ley, es mentira. Y tenga mucho cuidado, porque la ley estaba viva hasta era legal, bendito el nombre del Señor, la ley de Moisés, hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario. Hasta allí fue la ley. Bendito el nombre del Señor. Sí, hay muchas leyes de Moisés que todavía siguen vigentes, leyes sanitarias, leyes de purificación sexual y hay muchas leyes, pero hay leyes, usted sabrá más que yo de ese tema. Léase Levítico, el libro de Éxodo, el de Números y Deuteronomio, donde está repleta de leyes, porque acuérdense que Moisés fue el que escribió desde el Génesis hasta Deuteronomio. Amén. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, que eso lo vamos a ver más adelante, el domingo de resurrección, usted se va a dar de cuenta que Jesús dijo una palabra muy clave en las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Consumado fue. O sea, hasta allí dijo, hasta aquí se terminó la ley, parafraseando el texto. Hasta ahí fue cumplido lo que anteriormente se predicaba de Jesús, lo que anteriormente se hablaba en el Antiguo Testamento de Jesús. Hasta allí fue consumado. Jesús cumplió la ley desde el segundo cero que Jesús murió. Allí comenzó el tiempo de la gracia. Bendito el nombre del Señor. La gracia es el tiempo en el que nosotros ya estamos. Entonces usted me va a decir a mí que es más conveniente estar bajo la ley que bajo la gracia. O es más conveniente estar bajo la gracia que estar bajo la ley. Porque si usted me pregunta a mí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Estar bajo la ley, bajo la gracia. Pero ese es otro tema. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el recuerdo de las Escrituras. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos recordaron las Escrituras y en particular recordaron la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que ya yo se la leí, pero se la recuerdo otra vez. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Bendito el nombre del Señor. Entonces, los discípulos, al recordar esta profecía, comprendieron enseguida que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén había sido cumplida bajo las escrituras de una profecía que ya estaba escrita o que ya estaba dicha en el Antiguo Testamento. A ver, ahora, quinto punto, la gente daba testimonio. Si usted comienza a leer la Biblia en Juan capítulo 12, versículo 17 y verso 18, dice que la gente comenzaba a dar testimonio. Sí, este fue Jesús el que resucitó a Lázaro. Este es Jesús el que sanó a la suegra de Pedro. Antes de esta entrada triunfal, venían a recibir a Jesús, que eran ellos mismos quienes daban gritos de júbilo, gritos de hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era esa misma gente que fue testigo de Jesús, y fue esa misma gente que días más tarde estuvo ante el tribunal, quienes estaban defendiendo a Jesús para que no lo crucificaran, para que no lo azotaran y para que no lo mataran. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el significado de las señales, porque todo tiene un significado. En el contexto del Evangelio de Juan, las señales se refieren a los milagros y maravillas que Jesús realizó durante su ministerio público. Recuerden que el ministerio de Jesús no fue privado. Todo el mundo conocía quién era Jesús. Desde el más pequeño hasta el más grande sabía quién era Jesús. Amén. Ahora, estas señales incluían la curación de enfermos, la resurrección de muertos como Lázaro, la multiplicación de alimentos
como cuando él alimentó a más de 5,000 personas con 2 peces y 3 panes. Bendito el nombre del Señor. Y otros actos de poder divino que Jesús tuvo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál fue el propósito de las señales? Y es que las señales que Jesús realizó tenían un propósito específico: demostrar su autoridad y divinidad. Acuérdense que el enemigo también tiene autoridad y tiene poder, pero usted no va a decir más a mí que el enemigo tiene más poder y más autoridad que Jesús. Jamás y nunca. Que el enemigo creyó que viendo a Jesús que lo azotaban y a Jesús que le colocaban una corona de espinas y lo crucificaban y Jesús murió, el enemigo creyó haber ganado. Y fue todo lo contrario. Fue allí donde Jesús cumplió la ley, cumplió los profetas, cumplió las escrituras y dijo: muerte, yo soy tu muerte, donde sepulcro tu victoria. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, a través de las señales Jesús mostró que era el Hijo de Dios. Y ahí estaba todo. O sea, si la Biblia decía que el Mesías venía a salvar a enfermos, a devolverle la vista a los ciegos, a devolverle la escucha a los sordos, y iba a levantar a paralíticos, iba a levantar a muertos, si eso lo decía en la profecía, ya ahí lo estaba cumpliendo y demostraba una vez más que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el testimonio de la multitud, lo que yo le decía al comienzo. La multitud que daba testimonio de las señales de Jesús estaba compuesta por personas que habían sido testigos oculares de sus milagros o que habían escuchado de ellos a través de otros. Recuerde en una ocasión que cuando Jesús, bueno, vamos para el domingo de resurrección, cuando las mujeres fueron a ver la tumba de Jesús, iban en el camino y muchas mujeres se le acercaron, muchas personas que eran testigos o que habían escuchado, bendito el nombre del Señor, que de los milagros que había hecho Jesús y que Jesús ahora había resucitado. Y en una ocasión, alguna mujer que tenía hace como más de 12 años con un flujo de sangre, y ella había gastado, dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía. Iba, un ejemplo, iba a brujos, iba a rezanderos, iba a curanderos, lo que sea, que le pudiera quitar ese malestar que ella tenía, ese dolor. Y dice que un día ella escuchó que había un maestro de Galilea que sanaba a los enfermos, levantaba paralíticos, levantaba a las personas que habían fallecido y le devolvía la escucha a los sordos, le devolvía la vista a los ciegos. Dijo: voy a que me sanen. Y usted sabe quién es esa mujer, la mujer del flujo de sangre. Y dice que al instante de que ella lo vio, ella no podía caminar y ella se arrastraba de entre la multitud. Y dice la Biblia que sus palabras fueron: si tan solo tocar el borde de su manto, seré verdaderamente salva. Bendito el nombre del Señor. Ella no pidió sanación. Ella, en el pasaje bíblico, dice que ella fue salvada y fue sanada en ese instante. Entonces, usted se imagina estar tú arrastrándote dentro de la multitud. A ella lo tuvieron que haber pisoteado, lo tuvieron que haber golpeado, pero ella solamente tocó el borde del manto de Jesús y al instante fue curada. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces la gente daba testimonio de Jesús. Cuando Jesús estuvo ante el Caifás, la gente decía: suéltalo, que él es inocente, él es Jesús de Nazaret, él hizo esto, hizo lo otro. Pero también había gente que no daba testimonio de lo bueno, sino de lo malo. No, que él había blasfemado en contra del nombre de Dios. Él dijo que destruiría el templo y al tercer día lo iba a resucitar. Y entonces, o sea, se montaron en una película, y la gente comenzaba a hablar en contra de él. Pero lo importante aquí fue que Jesús se quedó callado. Y eso es un ejemplo para nosotros. Cuando a ti te estén tirando, cuando a ti te estén señalando, estén hablando mal de ti, hay que quedarse callado, porque eso lo hizo Jesús. Y entonces hay que ser imitadores de Jesús. Soy imitador de Jesús para sanar a los enfermos, pero no para quedarme callado ante el enemigo. Hay que ser imitadores de Jesús en todo. Amén. Ahora, sexto punto. En Juan capítulo 12, versículo 19 dice: mirad, el mundo se va detrás de él. Y yo quise añadir esto porque yo dije: ¿por qué en ese contexto
los, los principales sacerdotes y toda esa gente que era importante en ese tiempo había dicho esto. Los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué ellos habrán dicho esto? Bueno, resulta que en este versículo los fariseos estaban expresando su frustración y preocupación porque la multitud se había unido a Jesús y lo estaba siguiendo. Los fariseos habían intentado desacreditar a Jesús y evitar que la gente lo siguiera, pero sus esfuerzos habían sido infructuosos. Y miren la frase: desacreditar a Jesús y evitar que la gente lo siguiera, pero sus esfuerzos habían sido infructuosos. Y miren la frase: mirad, el mundo se va tras él. Y es una exageración. Es una exageración que ellos dijeron, pero muestra la preocupación de los fariseos por la popularidad creciente de Jesús. Y recuerde que donde estaba Jesús siempre estaban los fariseos, siempre estaban los escribas y los saduceos. O sea, siempre había gente que le hacía la vida imposible a Jesús, pero Jesús no se quedaba ahí. Jesús recorrió muchos lugares, muchas regiones en ese entonces del país, bendito el nombre del Señor, y siempre hacía algo. O sea, Jesús nunca estuvo un ejemplo, en Galilea y no hizo nada. No, donde Jesús iba, allí había un milagro, allí había una sanación. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa la frase mirad, el mundo se va tras él? Y es una expresión idiomática que se utiliza para describir cómo la mayoría de la gente está siguiendo a Jesús. Ahora, en un sentido literal, la frase el mundo se va tras él sugiere que la mayoría de la gente está siguiendo a Jesús como si estuviera en una procesión o una multitud que lo sigue. Amén. Ahora, en sentido figurado, la frase sugiere que la influencia de Jesús está extendiéndose rápidamente y que la gente está empezando a creer en él y a seguirle. Ahora, Jesús siempre ha tenido seguidores y siempre los va a tener. Mientras que tú y yo sigamos compartiendo la palabra de Dios, mientras que tú y yo sigamos compartiendo el evangelio de salvación, siempre van a haber seguidores de Jesús. Siempre. Por eso que Jesús siempre le decía, Dios siempre le decía al pueblo: cobre ánimo, sigue adelante. Bendito el nombre del Señor, porque sabía que el pueblo desmayaba. Y en este tiempo lo estamos viendo, que el pueblo está desmayando. El pueblo está sin fuerza. ¿Por qué? Porque se está entreteniendo con las cosas del mundo. Bendito el nombre del Señor. La gente se está perdiendo los afanes, el estilo de vida que el mundo está ofreciendo ahora mismo. Bendito el nombre del Señor. Entonces es muy importante enfocarnos, poner nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, séptimo punto y el último. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas? Hay 4 puntos. Bendito el nombre del Señor. Primero es reconociendo a Jesús como nuestro Rey. Segundo, celebrando la victoria de Jesús. Tercero, imitando la humildad y el servicio de Jesús. Y cuarto, esperando la segunda venida de Jesús. Primero, reconociendo a Jesús como nuestro Rey. ¿Qué pasa cuando nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro Rey? Que va a haber otra persona influenciada por el enemigo que va a querer ser nuestro Rey, va a querer tener autoridad y dominio sobre nosotros, y no tiene que ser así. Ahora, 2 puntos, y es sometiéndonos a la autoridad de Jesús y reconocer que Jesús es nuestro Rey. Amén. Y Salvador. Él es nuestro libertador. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Amén. Ahora, buscando su guía y dirección. Jesús, como nuestro Rey, nos guía y nos dirige en nuestra vida. Y eso es lo que tiene que hacer, lo que tenemos que aceptar para el resto de nuestra vida. Y debemos ser testigos de la obra de Jesús en nuestras vidas y compartir el evangelio con aquellos que no lo conocen. Fíjense que han pasado tantos años que yo me pregunto por qué el evangelio no crece lo que verdaderamente debería de crecer, porque en este tiempo tenemos muchas ventajas.
Si usted se pone a pensar, las ventajas que tenían en el siglo XX no son comparadas con lo que la ventaja que tenemos ahora los cristianos de compartir el evangelio en pleno siglo XXI. Tenemos celulares, tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos múltiples herramientas digitales para extender el evangelio y predicar la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces no nos enfaticemos solamente que si no es en la iglesia no predico. No. Si usted está bien con Dios, usted coge una cámara, usted coge un celular, coja la Biblia y diga, Señor, habla lo que tú quieras hablar, y háblale a la cámara. Y usted comienza a transmitir en vivo por Facebook, por Instagram, por TikTok, por donde sea. Y usted comparte el evangelio. Así usted y yo estamos ayudando a expandir y a extender el evangelio de Dios, de Jesucristo. Amén. Ahora, tenemos que imitar la humildad y el servicio de Jesús. 2 puntos, sirviendo a los demás y viviendo con humildad. Porque muchas veces somos cristianos, pero no vivimos en humildad. Somos personas tagañas, bendito el nombre del Señor, o sea, personas duras, personas que no comparten. Tengo una manzana y yo veo a mi hermano que tiene hambre. No, la manzana es mía. Que Dios le multiplique y le prospere una manzana a mi hermano. No, tiene que ser todo lo contrario. Somos 4 en una habitación. Yo tengo una manzana. Yo tengo que ser humilde. Parto la manzana en 4 pedazos y entre todos compartimos. Porque la Biblia dice que bueno es estar los hermanos juntos y en armonía. No solamente en la iglesia, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Bendito el nombre del Señor. Y tenemos que vivir sirviendo a los demás. Esto quiere decir que Jesús vino a servir, no a ser servido. Debemos imitar su ejemplo y servir a los demás con nuestras vidas. Ayudar a los necesitados. Darle un plato de comida al que no ha comido en todo el día. Darle refugio al necesitado. Atender a las viudas, a los ancianos, a los niños. Eso es lo que Jesús se refiere. Bendito el nombre del Señor. Y el 4 punto es esperando la segunda venida de Jesús. 2 puntos. Viviendo en expectativa y viviendo en obediencia. Viviendo en expectativa. La segunda venida de Jesús es un evento que debemos esperar con expectativa. Debemos vivir en anticipación de su regreso, sabiendo que será un día y de recompensa. Bendito el nombre del Señor. Usted se imagina el día que Jesús venga por nosotros. Dice que primero los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y segundo, seremos nosotros juntamente arrebatados en los cielos con ellos. Usted se imagina ese día cuando estemos frente al gran trono blanco, viendo a Jesús a la diestra del Padre, a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a todos en el cielo, viendo a nuestros antepasados que también le sirvieron a Jesús. Eso sería hermoso verlo, bendito el nombre del Señor, y sería una pérdida haber perdido toda nuestra vida en las cosas del mundo y saber de que morimos, Jesús nos juzga y nos vamos al infierno. Bendito el nombre del Señor. Eso sería muy desagradable. Bendito el nombre del Señor, haber tenido toda una vida para servirle a Dios, seguir, predicar el evangelio de Jesús y haberla desperdiciado en las cosas del mundo. Amén. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, hermano. Y último, viviendo en obediencia. La segunda venida de Jesús es también un recordatorio de la importancia de vivir en obediencia a su voluntad. Debemos esforzarnos por vivir vidas que sean agradables a Dios, sabiendo que será nuestro juez en el último día. Entonces es importante predicar la palabra de Dios. Es importante el orar unos a otros. Es importante ayudar a los demás, servir a los demás. Bendito el nombre del Señor, porque uno no vino a que les sirvan, sino uno servir. Amén. Ahora, vamos al tema de la aplicación. 3 puntos. ¿Cómo podemos aplicar la entrada triunfal del Rey de Gloria al Hijo de David a nuestras vidas? Primer punto, reconocer a Jesús como nuestro Rey, y con esto termino. Debemos reconocer a Jesús como nuestro Rey y Señor y someternos a su autoridad en nuestras vidas. Entonces, ¿cuán importante es seguir a Jesús? Es tener a Jesús en nuestros corazones. Segundo punto, imitar la humildad de Jesús. Debemos imitar la humildad de Jesús sirviendo a los demás y buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Por eso que yo siempre le decía, cualquier cosa que usted haga, denle la gloria a Dios. Que me fue mal el trabajo, gloria a Dios.
Que no tengo para la comida, gloria a Dios. Que no tengo para los recibos de la casa, gloria a Dios. Dios va a multiplicar. Porque así como tú predicas de que Dios Dios te va a condenar, Dios te va a juzgar, Dios esto, Dios lo otro, predica, comparte que Dios también te va a prosperar. Bendito el nombre del Señor. Entonces es importante el tercer punto, celebrar la entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas. Y debemos celebrar la entrada triunfal de Jesús en nuestra vida, reconociendo que Él es el Rey de la Gloria, que ha venido a salvarnos y a darnos vida eterna y vida en abundancia también. Y segundo punto, imitar la humildad de Jesús, porque muchas veces no somos humildes. O sea, ¿de qué nos sirve ser cristianos si no somos humildes? Entonces somos como los fariseos. Los fariseos creían en Dios, pero no eran humildes. Bendito el nombre del Señor. Debemos imitar la humildad de Jesús, sirviendo a los demás, buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Bendito el nombre del Señor. En conclusión, la entrada triunfal de Jesús es un recordatorio poderoso de su humildad y su amor por nosotros. Debemos reconocer a Jesús como nuestro Rey, imitar su humildad y celebrar su entrada triunfal en nuestras vidas. Que sea Dios bendiciéndonos y nos dé la gracia de seguir a Jesús con fidelidad y hasta el final. Bendito el nombre del Señor. Y este era el mensaje que quería regalarles a ustedes hoy, Domingo de Ramos. Son las 3 de la tarde, creo, o pasadas las 3 de la tarde. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a un corte de alabanza y ya regresamos con el tiempo de oración para finalizar este día. Dios te bendiga y no te desconectes, que ya regresamos. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey
sí, sí, sí. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna al Rey de salvación. Hosanna al Dios Altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosanna al Rey de salvación. Hosanna al Dios Altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Gloria al nombre del Señor, sean nuevamente bienvenidos. Ya estamos en la recta final, bueno, en la gran final del día de hoy para la gloria y honra del Señor. Vamos a entrar en tiempo de oración, una oración corta para agradecerle a Dios por este primer día de esta programación nueva de este año 2025 bajo el tema La Semana Santa, el amor que nunca se acaba. Bendito el nombre del Señor. Y yo verdaderamente sé que ustedes se estarán preguntando que por qué no hice los 7 días de ayuno, que son anuales. Es un compromiso que nosotros tenemos con Dios, pero si ustedes solamente se imaginara todo lo que nos ha tocado pasar durante este año al ministerio, como tal al ministerio, usted se preguntará: vamos a apoyar al hermano Esteban, vamos a darle ánimo, vamos a hacer esto, lo otro, para que la emisora nunca se apague. Y quiero decirle que mientras yo tenga la oportunidad de estar con ustedes, compartir la palabra de Dios, la emisora siempre va a estar activa. Y mientras Dios me dé la oportunidad a mí de estar frente a ustedes, compartir ese un consejo, una reflexión, un ayuno, lo que sea, siempre voy a estar aquí para ustedes. Amén. Así que vamos a entrar en un tiempo de oración. Así yo te invito a que donde tú estás, me acompañes en esta oración. Amantísimo Padre Celestial que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra por los siglos de los siglos, Señor. Padre Celestial, hoy nos reunimos ante ti con corazones llenos de gratitud y alabanza, Padre Santo. Queremos agradecerte, Señor, por el regalo de tu Hijo Jesucristo, Padre, quien entró triunfalmente en Jerusalén, Señor, simbolizando la paz y la humildad, Padre. Te damos las gracias, Señor, por la fe y la esperanza que Jesús trajo a la humanidad, Señor. Su entrada en Jerusalén fue un momento de gran significado, Señor, donde la multitud lo recibió con palmas y gritos de hosana, Señor, reconociéndolo como el Mesías, Padre. Queremos, Señor, agradecerte por la enseñanza de Jesús, que nos muestra el camino de la humildad y la paz, Padre Santo. Su ejemplo, Señor, nos inspira a vivir de manera auténtica y comprometida, Señor, siguiendo tus pasos, Señor, de amor y servicio, Señor. En esta hora te pedimos que nos ayudes a recordar la importancia de la fe y la esperanza en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, Señor, y que nuestra fe sea un reflejo de su amor y sacrificio por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta hora. Te damos las gracias por la salvación que Jesucristo nos ofrece. Su entrada triunfal en Jerusalén es un recordatorio, Padre Santo, de su amor y sacrificio para nosotros y de la esperanza y la vida eterna que nos ofrece, Padre Santo, y por eso te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te lo mereces, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios te bendecimos, Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Soy su hermano en Cristo, Esteban Cepeda, un hermano igual que usted, porque aquí el grande es Dios. Recuerde que somos la emisora Sana Doctrina Estéreo, la radio que predica la sana enseñanza en tiempos de apostasía. Mañana te esperamos con el segundo día de esta programación de Semana Santa, con el lunes santo. Dios te bendiga y Dios te guarde.